resistirse, el resistirse a a tener una vida en este mundo como hombre, como un hombre físicamente normal, pero sin pecado. Desde entonces, si él no se mantenía así, él no podía hacer la ofrenda. Si él pecaba, si él se equivocaba, se manchaba, se corrompía, se contaminaba, y ya no podía él ser lo que se necesitaba para pagar el precio. Pues estamos ya en la culminación de ese momento, ¿verdad? Estamos ya casi a punto de terminar, y vamos a leer la palabra. Y piense esto, por favor, que esto es amor. Es amor, así como cuando nosotros salimos de la casa a trabajar y a veces cansadísimos, que quisiéramos no ir a trabajar, pero cuando nos recordamos de los muchachos, cuando nos recordamos de la familia, vámonos para adelante. No regresamos, vamos a trabajar a veces no con ganas, sino que por amor, ¿verdad? Así es que vamos a leer la palabra, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato. Mire los hombres religiosos, porque iban a su ceremonia con Dios. Oiga esto: rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Señor Jesús, gracias, Padre, gracias por la palabra. Háblanos al corazón, habla nuestras vidas, enséñanos, Señor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Como les decía, la culminación de una vida de 33 años y medio con un propósito. Vino con un propósito, se mantuvo con un propósito. Perseveró en ese propósito, no se desvió porque tenía el propósito aquí. Cuando yo veo a Pablo y veo todo lo que pasó Pablo, y veo que una vez a Pablo, después de predicar el evangelio, lo apedrearon y lo dejaron quieto porque pensaron que estaba muerto, y vinieron y unos hermanos lo levantaron y se lo llevaron, y al siguiente día, se puede imaginar cómo queda alguien después de una pedrada, y que piensen, después de una pedrada, de una ¿cómo se llama?, de un ataque de pedradas, o sea, lo apedrearon hasta que lo consideraron que estaba muerto. ¿Cómo habrá quedado? ¿Cuántas piedras le han de haber caído? Y dice la escritura que al siguiente día Pablo se levantó y se fue a predicar. Entonces, todas esas cosas, pienso yo, que se logran cuando uno tiene un propósito específico. Sabe qué es lo que tiene que hacer, y lo tiene aquí entre ceja y ceja. Y cuando mira cualquier cosa, lo ve a través del propósito que Dios ha puesto en su vida. Si no hay eso, si no hay ese propósito, pues uno agarra para donde quiere, uno hace lo que quiere, habla como quiere, hace cualquier otra cosa. Y cuando uno se viene a dar cuenta, y pasan los años, se ha dado cuenta de que, pues si no iba a ningún lado, no llegó donde quería. Pero Jesucristo tenía propósito, y ojalá que ustedes entiendan cuál es el propósito para que Dios lo haya dejado en esta tierra. Si el propósito de Dios solo era salvarnos, el día que lo hubiésemos recibido, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor, nos lleva. ¿Para qué te voy a dejar sufriendo? Si ya te salvé, vámonos para el cielo. Porque en esta tierra, por feliz que usted sea, siempre hay sufrimiento, ¿sí o no? Por feliz y completo que usted esté, siempre hay sufrimiento.
Gracias a Dios que también hay muchas alegrías. Pero entonces cuando uno piensa eso, que nos dejó y seguimos predicando la palabra y seguimos orando y seguimos buscando a Dios, seguimos congregándonos, es para un propósito, no solamente para crecer, sino que para anunciar el Evangelio, esa vida que Jesucristo entregó, que sigue dando vida a aquel que le busque. Y entonces dice el versículo 18, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esto es el cumplimiento de lo que dice Salmo 69, 21. Hay más o menos 28 profecías mesiánicas que se cumplieron que solamente en la crucifixión. Cuando hablaba del sufrimiento, cuando hablaba de todo lo que Jesucristo tuvo que pasar. Con permiso, adelante, perdón que interrumpa. adelante, no, pasa. Con permiso, hermano. Dale, dale. Ya llegamos. ¿Salieron bien? Bendiciones. Sí. Ay, hijo de mamá. Ok, entonces, alguien que lo busque, por favor, Salmo 69, 21. Así rapidito, solo para hacer referencia. ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo, tengo sed? (69:21) del libro de los Salmos. Amén. Amén. Léelo, por favor. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Y así como detalles, como por ejemplo Isaías 53, si usted encuentra una cantidad de porción de la Biblia que anuncian en detalle lo que Jesucristo iba a pasar. Isaías es conocido como el Evangelio en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Entonces, el Señor hizo varias cosas en su vida para cumplir lo que se había dicho de Él, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo, Él iba cumpliendo su propósito, iba cumpliendo lo que estaba escrito de Él, iba preparando la salvación que un día iba a llegar a nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, cuando nosotros tomamos nuestro papel de creyente y caminamos como creyente bajo la luz de eso y buscando la palabra y tratando de dar a conocer a otros, vamos cumpliendo en el Señor el propósito que tiene para cada uno. En general, hermanos, en general son dos. Que usted crezca en Él y que predique el Evangelio. Esas son, así, a grosso modo, lo principal, lo medular. Una persona salva, esas dos cosas tiene que buscar: crecer en el Evangelio y predicar la palabra, así a toda criatura. Aparte de eso, pues que damos clases en la iglesia, que celebramos esto, que la Santa Cena, el bautismo, hay un montón de cositas que hacemos alrededor, pero todo está en esas dos cosas. Todo está en esas dos cosas. Entonces, el Señor sabía que ya venía su momento. Él le había dicho al Padre, había prometido al Padre que lo iba a hacer. De hecho, lo habló como que ya lo había hecho, que había hecho ya lo que le habían mandado hacer, y él todavía no había muerto, porque ya ese tiempo ya era un hecho. Entonces dice después, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndolo en una boca, se la acercaron, poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Jesús cumplió. Y dice, habiendo ya cumplido, dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús murió. ¿Cuántos hemos sentido la muerte cerca? Un ser querido deja una estela oscura. A veces uno siente que el ambiente hasta se puede cortar de tan grueso que se siente. Pues el Rey de la vida, el creador de todas las cosas, probó la muerte por nosotros. Entonces, ¿por qué cree usted, después de todo esto,
después de todo lo que hemos hablado, si usted ha estado presente en todo lo que hemos venido caminando en el Evangelio según San Juan, ¿por qué cree que Jesús murió? Quiero que ustedes me convenzan que saben por qué Jesús murió. Por amor a nosotros. ¿Por qué no solo nos perdonó? Para evitarse el sufrimiento. Porque era la ofrenda perfecta que iba a ser. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero para qué? Para que nosotros tuviéramos comunicación con su Padre de Él. Para, ¿cómo se llama? Para tener vida eterna. Eso es para que yo quiero preguntarles por qué. Sí. El Fino la vez pasada dijo que era necesario morir para que él pudiera estar con todos. Y luego la tradición era que tenía que morir un cordero inocente, ¿verdad? Para poder perdonar consumado. Tenía que morir para resucitar el tercer día, para que nosotros, los muertos, un día resuciten a través de la resurrección de Él. Porque si él no moría, pues él no podía, no estaba, y hoy está en todo lugar. Entonces, y hoy lo dejó el Espíritu Santo, ¿no? Yo siento que es que, como quien dice, vaya, le hice todo esto, le hice y todavía no creen, vaya, mátenme y hoy aquí estoy vivo. Ahora sí van a creer. Para que crean. Ajá. Vamos caminando, tratemos de profundizar más. Yo creo que la pregunta es ¿por qué, verdad? Entonces yo creo que fue porque fue la única manera o para que nosotros pudiésemos tener acceso ahora con el Padre. Porque si Él nos perdonaba y no moría, como la Biblia dice que tenía que ser algo de una vez y para siempre, ¿verdad? Entonces si Él nos perdonaba, solo por perdonarnos, a lo mejor nosotros íbamos a volver a fallarle. En cambio, al morir, Él cubre todo y nos da acceso al Padre. No es que nos dijo que a través de Dios nos miraba a nosotros a través de Jesús y no nos miraba pecadores, porque Él nos hacía que nos viera. Jesús definitivamente que pagó un precio. Pero ¿para quién murió Jesús? Para salvarnos a nosotros. ¿Para quién? Cuando digo quién es persona, ¿para quién? Para mí. Para usted. Para la humanidad. Vamos a ver, vamos profundizando. Opinen, por favor, todos los que estamos acá. La muerte de Jesucristo, ¿a quién fue dirigida? Al Padre. Al Padre. ¿Por qué? Porque Él era el que estaba ofendido, porque nosotros lo habíamos ofendido con nuestro pecado. Entonces tenía que dirigirse hacia Él para de esa manera borrar la ofensa que nosotros habíamos cometido. Pero tú naciste en corrupción antes de pecar. O sea, Jesucristo realmente, sí, la Biblia dice que testifica que murió por nuestros pecados, pero no murió por realmente nuestros pecados, porque nosotros ya estamos en corrupción. Él murió por alguien que pecó cuando estaba perfecto. Adán, quien ofendió al Padre, quien rompió toda relación, fue Adán. Y Adán nos trasladó su corrupción de generación en generación. De tal manera, cuando usted y yo nacemos, ya nacemos corruptos. Ya nacemos con el pecado dentro y solo espera el crecer para tener conciencia del mal que está en nosotros. Cristo murió para satisfacer el requerimiento del Padre para tener de nuevo una relación con nosotros. Porque la razón es que el Padre, ¿cómo es la calidad divina del Padre? Él es santo. ¿Y cómo es nuestra calidad divina? ¿Somos qué? Pecadores. Entonces, un Dios santo no puede estar en relación con un pueblo pecador si no hay algo en medio que cubra el pecado frente a la santidad de Dios. ¿Se comprende eso? Amén, sí.
que es Cristo. Cristo. Amén. Que por eso es que Cristo, y por eso es que Romanos llama a Cristo el postrer Adán. Porque solo Jesucristo, se recuerda, ¿verdad que no están dormidos? No puede ser porque los tengo de pie, vean. Cuando estamos en la Santa Cena. ¿Se recuerdan de la explicación de la Santa Cena? Esas yo estoy seguro de habérselas dado una vez al mes desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que quería escuchar. Y este domingo tuvimos Santa Cena. Amén. Es el Padre. Es el Padre. La ofensa que Adán, en representación de toda la humanidad, le hizo al Padre. Y entonces Jesucristo vino a pagar esa ofensa, a pagar el precio para que su santidad no se viese dañada al perdonarnos a nosotros. Y no solamente nos perdona así, sino que nos traslada, y eso ya le hemos hablado, nos traslada la santidad del Hijo, la calidad del Hijo. Porque una persona, solo con ser perdonada, no va a entrar al cielo, sino que tiene que ser santo también. Y por eso el Padre nos ve en el Hijo siempre. Entonces nos fueron atribuidas a nosotros la calidad del Hijo. Por eso es que todas las promesas de Dios para nosotros son en Jesucristo. Ahora, quisiera que buscara 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Primera. 2 de Corintios, capítulo 5, 5, versículo 21. Me meto en lío, yo veo. Los ponchos, pastor. Amén. Pero fíjese que si usted entiende eso, si todos comprendemos eso, no tendremos más problemas con la salvación. No tendremos más problemas al presentarle a alguien la necesidad de Jesucristo en la vida de las personas. Si usted comprende que es por nuestro pecado, para poder tener una relación con Dios, para pagar la ofensa, usted ya no va a tener problemas. Usted va a poder explicarle a alguien el perdón. Ok, vamos a ver, alguien que me lo lea, por favor. 2 Corintios 5, 21. Por favor, léalo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para con nosotros. No, volvamos a comenzar, mi hermano. Perdón. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vea esto, por favor. Dice, léalo de nuevo, hermano. Oiga esto, por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿A quién se refiere? ¿Alguien hizo algo? ¿De quién estará hablando? Hizo algo para Adán. No. Al que no conoció a Cristo. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Cristo. Cristo. Lo hizo pecado. O sea, está hablando de otra persona. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. ¿Sí se comprende eso? Lea el versículo anterior, hermano. Vamos a ver si nos ilumina un poquito más. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Regocijaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Con Dios. Dios es el que hizo, oiga esto, está chiquita la letra, ¿ah? Es el que hizo a Jesucristo pecado. O sea, él no conoció pecado. Cuando dice que no conoció, quiere decir que nunca cometió pecado. A él, el Padre lo trató como al peor de los pecadores. Recuerda que la crucifixión era la peor de las muertes para el peor de los criminales. Y en ese lugar del peor de los criminales pusieron al santo de los santos. No conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué dice ahí? Para reconciliarlo con Dios. Para reconciliarnos con Dios. Reconciliar viene de concilio, ¿no? De la unión, del poder, dos voluntades, hacerse una. Entonces dice reconciliados. Nosotros nunca estuvimos
nosotros personalmente nunca estuvimos conciliados con Dios, pero sí un día lo fue Adán. Y Adán representaba a la humanidad, Adán y Eva representaban a la humanidad. Entonces cuando Cristo murió por nosotros, nos reconcilió con Dios. Así es que véame por favor, ¿Dios está enojado con usted? ¿Quién de aquí no ha pecado este día? Este día. Ya pecó por mentiroso. Yo creo que todos de alguna manera, de acción o de omisión, de hacer o de no hacer. Alguno de nosotros pudiendo hacer algo bueno no lo hizo, pecó. ¿Ah? Alguno de ustedes pensó algo malo pero no lo dijo, pero no dije nada. Sí, pero Dios evalúa nuestra conciencia. Entonces no hay nadie que no peque. Entonces, por eso, amados hermanos, nosotros confirmamos nuestro pecado. Y entonces Dios lo hizo, imagínense, y alguno de ustedes en este día, voy a hacer la pregunta al contrario, ¿no ha orado hoy? Yo creo que todos hemos orado. Yo soy un hombre de fe, yo digo que todos hemos orado, ¿verdad? Y si no, no se duerma sin orar, hermano, por favor. ¿Ah? Entonces, hemos tenido concilio con Dios. Hemos hablado con Dios y Dios nos escucha libremente nuestra petición porque viene a través de Jesucristo. Y si cometemos pecado, ¿qué dice la Escritura? Abogado tenemos en Jesucristo el justo. Dios se aseguró de que no haya nada entre usted y Él. Proporcionó el camino para que usted pueda llegar al Padre. Y si me equivoco, pastor, solo basta con que usted le pida perdón. Solo eso. Pero es que hermano, mire, nosotros quizás aquí no ha habido alguien muy pecador. Yo sí yo sentí el azufre, hermano. Yo sí me sentí, un tiempo de mi vida sí me sentí malo. Pero es igual usted al muchacho que le disparó a los 20 y pico de personas. Es lo mismo. Porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. No dice el pecado grave, el pecadito. No, el pecado. Hay pecado, ya está descalificado. Y por eso es que hay mucha gente que pierde la oportunidad porque dice, no, pues si yo no soy tan malo, no, yo no tengo que ir a la iglesia, que vayan los malos, ¿verdad? Así como aquella canción que se mueran los feos, pues que vayan a la iglesia los malos, ¿verdad? Y no saben que delante de Dios no hay un justo. Ni uno. Al Señor Jesucristo cuando estaba como hombre le dijeron Padre bueno, le dijeron Maestro bueno, y Él dijo, ¿y por qué me dices bueno? ¿Por qué le dijo eso? Porque estaba como hombre y Él dijo que solo Dios era bueno. Entonces por eso, hermano, es que fue necesario que la segunda persona de la Trinidad viniera, se hiciera hombre sin relación a una relación sexual, sino que la unión del Espíritu Santo con María, para que el ser que naciera fuese santo y viviera, y no solo fuera santo, sino que vivió 33 años y medio en santidad. Y todo para ser levantado en la cruz, para que usted ahora pudiese estar pensando que quizás no oró en la mañana, pero tiene la oportunidad de orar en la tarde. Y que Dios no está enojado con usted, porque a usted lo ve a través de Jesucristo. Amén. Eso es, hermano, mire, yo cuando pienso en las cosas, el amor de que Dios nos ha entregado. Porque si Cristo murió por nosotros, sí, así, amén, sí, que somos pecadores, bien pecadores, ¿verdad? Y sí, eso es cierto. Y que también, pastor, murió sabiendo que íbamos a seguir pecando. Sí. No sabía. Creo que es Romanos 5:8, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aún es sinónimo de todavía. Pastor, pero yo no soy tan pecador. Si usted lo ha dicho, usted no es tan pecador. Pero si usted me dice que no es tan pecador, quiere decir que por lo menos peca una vez. ¿Y cuántos hacen falta?
Así es. Ahora busque por favor Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Entonces, con la muerte de Cristo somos perfeccionados ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. Ahora Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Amén. Puedo leerlo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Lo leyeron? Léanmelo También usted. se me acabó la Biblia, se le acabó. Porque no tenemos, No, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Vale, digámoslo al revés, ahí dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Alguien que me lo diga al revés. Porque tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que se compadece. Correcto, perfecto, así es. Sigamos. De nuestras debilidades. Debilidades, ¿sí? Debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿De qué sirve que él haya sido tentado y no haya pecado? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermano? Sirve. ¿De qué sirve que Jesús haya sido tentado. que demuestra que se presentó perfecto ante Perfecto, pero la comparación que está haciendo ahí, lo está relacionando con nosotros, ¿verdad? Porque dice que fue tentado como nosotros. Entonces la relación es que él puede compadecerse. ¿Por qué? puede asimilar lo que nosotros estamos viviendo. Correcto. Él sabe lo que cuesta. Él sabe, mire, Jesucristo no tuvo una vida llena de riquezas. Quiero que comprenda eso. De repente desapareció quien aquí en la tierra, él llamó papá. No sabemos qué pasó, pues vaya, dejemos eso. Entonces en algún momento, no sabemos si fue temprano o si fue tarde, él tuvo que hacerse cargo de la casa. Porque las mujeres no podían hacerse cargo de la casa en ese tiempo. Y entonces él tuvo que haber sufrido. Y Jesucristo tuvo hermanos. Entonces él tuvo que hacerse cargo y sostener a sus hermanos. Él tuvo que levantarse temprano, quizás dejar las ocupaciones de muchacho y tener que ir a trabajar. ¿Usted había pensado eso alguna vez? Entonces él entiende a todos los que han tenido que comenzar a trabajar jóvenes. Lo entiende a usted cuando se levanta, no sé a qué hora se levanta y se va a trabajar, porque él tuvo que levantarse a trabajar. A veces no dan ganas, a veces uno va enojado, ¿ah? A veces va frustrado porque va a trabajar y sabe que el fruto de ese día de trabajo no le va a bastar para pagar las deudas. Jesucristo lo sabe. Ese sacerdote tenemos y él se presenta delante de Dios por usted, por mí, como sacerdote, intercede por nosotros y sabe cómo nos sentimos. Jesucristo tuvo tu edad, conoce tus frustraciones, sabe lo que tú sentís. No es más importante tu papá que tú. Él lo sabe bien y no considera más a tu papá que lo que te considera a ti, te considera a ti también, porque tuvo tu edad. Entonces él puede, ¿qué dice ahí? ¿Qué puede hacer por nosotros? Además de interceder, puede compadecerse. Es decir, sufrir, sentir su padecimiento. Siga leyendo, mi hermano. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, como ese sacerdote perfecto me ama y me comprende a mí, y él es la ofrenda perfecta, yo puedo acercarme como Confiadamente. confiadamente. ¿A dónde? Trono de la gracia. ¿Y para qué? Para Alcanzar misericordia.
¿Para cuándo? Hay que sacarlo por poquito, ¿para cuándo? Y ella gracia para el oportuno. Para el oportuno socorro. Mire, ya les dije, la misericordia nos perdona, la gracia nos da lo que no merecemos. Y por eso vamos a Él. Por eso vamos a Él. Para que nos dé tantas cosas que en verdad no merecemos. Y voy confiado porque Jesús sabe cómo me siento. Ahora hace como 2 semanas cometí un error en 2 cheques. Y me avisan hasta hoy. Y tenía que pagar la casa ayer. Y tenía en mi cuenta tenía $1,018 y solo me hacían falta, este mes tenía que pagarle $3,030 al de la casa. Y dice, ¿de dónde, bro? Y había estado escuchando sermones del favor de Dios. El favor de Dios está en ti, el favor de Dios. Y aquí y el otro cheque que había depositado, lo tenía que firmar ella y me equivoqué y lo firmé yo. Entonces ahí decía que estaba rechazado. ¿Y cuántos iban a tardar? Y el maestro de la casa me dijo ayer, por favor no se vaya a tardar. Así que al mismo tiempo me mandó un texto el del local de la iglesia, pero gracias a Dios ya tenía el cheque hecho, ya no había problema. Y entonces, y todo el día escuché una sola frase, el favor de Dios está en ti, el favor de Dios está en ti. Ay, si parece mentira, dije yo, delante de Josué. Todo lo que predico. Y después me quedé así, Josué se me quedó viendo. Él se enojó. Se levantó y se fue para su cuarto. Dios mío, sácame de esta. Sácame de esta. Si no pago la casa, acabo de cometer un gran error. ¿Te crees que Jesucristo no me entiende? Porque no es que yo quiera quedar bien con el dueño de la casa, es que bajo ese techo vivimos todos, viven mis hijos. ¿Ah? Y ya terminamos el año, entonces de aquí como no se extiende un año más, sino que va mes a mes, ¿verdad? Los contratos aquí son una desgracia. Allá en El Salvador llegaba el mes, llegaba el año y se extendía por otros 12 meses, ya uno quedaba tranquilo. Aquí se extiende mes a mes. Y entonces quiere decirme que puede decirme, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tenés un mes, ¿verdad? Y ahorita buscar casa, hermano. Entonces Jesucristo sabe cómo me siento. Señor, sácame de esta. Sácame de esta. Una hora después, estamos haciendo el depósito de los $3,030. Diga fiel. De nuestro propio dinero, no, sin hacer préstamos, sin molestar a nadie, nuestro propio dinero. Lo que no hacen, ¿verdad? La empresa, mire, fíjese que un cheque venía malo, no sé qué lo estoy viendo en la pantalla, el cheque no estaba malo. Ay, que me equivoqué. Venga a traerlo, Jorge. Se lo vamos a dar. Una empresa grande, bro, grandísima. Venga a traerlo. ¿Cuándo en una empresa grande? Mala suerte, va a tener que esperarse. Y así logramos pagar. Entonces, pero yo podría estar bien abatido, pero Dios me entiende. Y cometí un error y ya le pedí perdón, pero Él me entiende. Porque alguna vez, Él quizás probablemente, estoy inventando en ese aspecto, porque tan ricos no eran. Alguna vez pasó penumbra en su casa. Y entonces, ese Cristo es el que murió por nosotros. Para que el Padre nos pueda ver siempre así a través de Él. ¿Preguntas hasta este momento? ¿O comentarios? Mire, hermano, lo que yo quiero es que usted ni se agüite allá afuera, ni que me lo achiquen con que le pregunten, ¿y por qué tuvo que morir Cristo? Ay, que era bien buena gente. Ay, si lo oigo contestar así. O hay quienes dejan la muerte de Cristo, es que nos dio un buen ejemplo. Sí, nos dio un buen ejemplo, claro. Ese es el objetivo. Ahora busque, por favor, en Romanos 8:11. Y este es precioso.
Romanos 8:11, por favor. Dijimos, somos perfeccionados delante de Dios. Tenemos acceso al Padre, a nuestro Dios, y es un acceso, no es limitado. Fíjense. Romanos 8:11, ¿lo tenés? Sí, amén. Romanos 8:11, amén. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vamos a ver si comprendemos ese versículo, por favor, que ese versículo tiene una profundidad increíble, hermanos. Por favor, hoy he venido haciéndoles retos a todos ustedes. Vamos a ver, léelo de nuevo, por favor. Ponga atención a la lectura. Y si el espíritu Estamos en Romanos 8:11, mi hermano. Dale. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿A qué espíritu se refiere? Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el Espíritu de Dios. Okay. Repetirlo desde el principio, por favor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos ¿Qué a quiere Jesús- decir ese easy? No es easy de fácil, no es inglés en español. Ajá. Es una Duda. condicionante, ¿verdad? Easy. Y si acaso, por favor, de nuevo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Amén. Fíjense que ese espíritu, que espero que more en cada uno de ustedes, eso usted lo sabe. Eso solo usted lo sabe. Ese mismo espíritu fue el encargado de levantar a Jesucristo de los muertos. Ese poder que a un cuerpo muerto le dio vida. Ese mismo poder que dice la Biblia que se paseaba al principio sobre la creación. Y que sin ninguno de ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin ninguno de ellos se pudo haber hecho nada. Ese espíritu mora en cada uno de nosotros. No viene y se va, no viene y se va. Dice la Biblia que mora en cada uno de nosotros. Por eso es que era importante que Jesucristo se fuera. Porque Jesucristo físicamente solo podía estar en un lugar a la vez. Ya explicamos eso, ¿se recuerda? En cambio, el Espíritu Santo hace morada en cada uno de nosotros. Porque está en su calidad de espíritu. Jesucristo estaba en su calidad de hombre, físico, humano. Entonces, ese espíritu muere en nosotros. Si ese todopoderoso espíritu muere en nosotros, dice ahí que vivificará nuestros cuerpos mortales. Entonces, al decir vivificar, por supuesto, usted se proyecta ¿a dónde? A la resurrección de los muertos o al arrebatamiento. Pero da la casualidad que el Espíritu no va a venir para arrebatarme. Él está conmigo. La Biblia dice que al final Él será quitado. Y al ser quitado Él, ¿a quién cree que se va a llevar? Él lleva a la iglesia, a cada uno de nosotros. Pero mientras Él esté aquí conmigo, Él no está dormido. Él no está inerte. Él está actuando y, mejor dicho, esperando que usted crea que verdaderamente está en usted y usted le deje actuar en su corazón. Para que Él produzca, ¿el qué? Los frutos en usted. Para que Él haga avivar los dones que ya han sido depositados en usted. Pero Él es espíritu. Y por eso es que usted tiene que creer en esa vida espiritual que ya ha sido depositada en usted. Entonces, esa es la parte difícil de ser creyente y de vivir en un mundo donde se favorece el pecado. Donde se aplaude al pecador. Donde el que más estafa, más se le aplaude. ¿Sí? Y donde ser fiel es una ridiculez. En ese mundo es
que nosotros tenemos que vivir como espirituales. Y por eso se nos ha dejado ese poder. Entonces, y ese poder no hubiese podido venir a mí si la sangre de Cristo no me limpia de pecado. ¿Se comprende eso? Amén. Entonces no podía venir el Espíritu primero, sino que era primero. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, pero ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que haber antes que el Espíritu Santo pudiese venir a mí? Ok, Jesús se fue. Muriera, su sangre. ¿Con qué me limpia? Con su sangre. Con su sangre. O sea, es que miren, todo esto, amados hermanos, todo esto que estamos hablando, la muerte de Cristo es nuestra salvación, ¿sí? Pero a través de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo viene a mí y entonces yo tengo poder para poder vivir mi vida como creyente. Sin el Espíritu Santo yo no puedo. No puedo yo, no, me voy a controlar. No, no haga eso. Váyase en la noche y ore y hable con el Espíritu Santo y pídale al Espíritu Santo que tome control de usted. Porque nosotros no podemos, así, no podemos controlarnos. Porque todos tenemos un límite, hermano, todos tenemos un límite. Y hay quienes se lo alcanzan fácil. Y usted, ay no, eso hoy sí me la va a pagar. Y entonces, miren, nos descosemos de tal manera y que después dice uno, ay, todo lo que dije, todo lo que hice, todo lo que perdí. Entonces, por eso es que en la noche o tempranito en la mañana, usted habla con Dios y le pide al Espíritu Santo que le controle, que le ayude, que esos frutos florezcan en usted. Entonces, hermanos, dijimos, a través de la muerte de Cristo, somos perfeccionados ante los ojos de Dios. Segundo, tenemos acceso ilimitado a Dios. Tercero, recibimos poder para poder tener una vida cristiana, no solo una vida cristiana, sino que una vida cristiana victoriosa. Ahora busque, por favor, Romanos 5, 1. Amén. 5, 1. Dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea eso. ¿Lo tienen todos? Amén. Romanos 5:1. Yo le invito a que se aprenda de memoria ese versículo. 5:1. Romanos 5:1. Porque dice primero cuál es nuestro estado delante de Dios. Justificados. No somos justos. Nos justificaron. No pagamos el precio. Nos pagaron el precio, ¿sí? Entonces, justificados. ¿Qué dice? Pues por la fe. Por la fe. ¿Por las buenas obras? No, por la fe. Por la fe. Por la fe. Y mire lo que tenemos. Tenemos paz para con Dios. Paz para con... No dice tendré. Tenemos paz ya. para con Dios. Es un presente continuo. Y si yo tengo paz con Dios, ¿Dios está en guerra conmigo? No. No. La corrección con la cual Dios de repente nos hace en nosotros, no es que esté en combate con nosotros, sino que es parte de su amor y de su preparación. Y mire que Dios a veces nos toma, mis queridos hermanos, y comienza y no va a parar, porque su amor es más grande que nuestra perseverancia en el pecado, en nuestra actitud orgullosa o qué sé yo. Entonces, no se sienta cuando usted va siendo corregido, no se sienta que usted está en guerra con Dios. No, usted no está en guerra con su hijo cuando lo corrige. Usted no lo castiga por hacerlo sufrir, lo castiga para que cambie de actitud. Para eso lo hace. A nadie, yo creo que no hay un papá que se goce dándole un castigo a su hijo. Yo creo que no hay. Eso cuesta comprenderlo cuando uno está siendo castigado, ¿verdad? No lo hace contra su propia voluntad. Dios no lo hace. Sí, pero es... Sí, es que eso es cierto. Sí. Mire, no hay ni un muchacho que eso lo crea.
Es mentira, me dijo más de una vez. Me duele más a mí que a vos. Sí, yo exactamente. Mentira, me dijo así. Usted ya había oído el cuento de los 3 cochinitos. ¿Cuál es ese, bro? De los 3 cochinitos. Ajá. Que cuando hizo una máquina que no podía mentir, que no tenía, que decía la verdad, pues, y cuando le dijo el hermano, esto, créeme que me duele más a mí que a ti, y la máquina lo agarró a él y lo azotó porque la máquina siempre estaba mintiendo. Esa adición al cuento no me lo podía. Ay, lo daban en la Radio Nacional de El Salvador. Está bueno. Entonces, justificados, pues, oigan, la justicia de Cristo se nos fue atribuida a nosotros. Justificados, pues, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué Él se calmó? Porque Él dijo, los voy a perdonar a todos estos. No. ¿Qué dice ahí? Por medio de nuestro Señor Amén. Jesucristo. ¿Y cómo fue el medio? Su muerte. Y es lo que nos señalaba antes. Justificados, Nos viene pues, diciendo. por la fe. Amén. Amén. Tenemos paz para con Dios por Amén. medio de nuestro Señor. Entonces tenemos paz. Ahora vea el versículo 10, por favor. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mire eso, por favor. Porque a usted no le regalaron la salvación siendo bueno, Dice, sino que estando, como dice ahí. porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Eso es lo que Cristo hizo, nos reconcilió con Dios. Pero Dios mandó a su Hijo cuando Dios era enemigo, cuando nosotros éramos enemigos de Dios. No esperó que hiciéramos algo bueno. Es Él. Solo Él podía pagar. Así es. Por eso es que Cristo pasó todo eso. Nosotros nunca lo podíamos haber pagado. Siempre Dios está enojado con nosotros. Sí, así era. Por eso es que usted tiene que pensar, hermano. Primero, la salvación para nosotros es gratis, pero jamás ha sido gratis. Usted hace un regalo, ¿verdad? Toma, esto es tuyo, pero usted tuvo que irlo a comprar, ¿sí o no? Y solo uno sabe cómo se gana el dinero, pues, ¿verdad? Y usted lo regala y da cólera. ¡Ay, qué bueno! ¿Verdad? ¡Ay! Le dicen, vean, sí está bonito, pero qué mal cae, ¿verdad? Si se lo regalaron. ¿Cómo es que dicen? Lo regalaron, lo buscaron. No se le busca al lado. ¿Ah? Así, agárrelo. Y cuando nosotros recibimos ese regalo, nosotros no somos salvos por cuidar la salvación. Es un regalo. Pero tenemos que vivir como si tuviésemos que cuidarla. Entonces dice Pablo que nosotros somos como los que participan en una carrera. Todos los que participan, en aquel entonces no había premio de participación, hermano, como la ridiculez que hacen ahora. A todos les vamos a dar premio por haber participado. No, y entonces el ganar pierde sentido, ¿o no? Sí, ¿Ah? ¿Para qué me voy a esforzar si me van a dar un trofeo igual? No, ahí el ganador y tal vez el segundo lugar. Entonces dice Pablo que solo uno, todos corren, ¿verdad? Pero solo uno se lleva el premio. Corran de tal manera que lo puedan ganar. O sea, la salvación es un regalo, pero yo tengo que vivir como que me la tuviera que ganar. Sí. Honrando la muerte de Cristo, honrando el regalo de Cristo. Buscándolo en la noche para que nos dé sabiduría, para que nos dé la fortaleza, para que nos dé la inteligencia, para podernos portar bien en este mundo que está corrompido. Preguntas hasta este momento, mis queridos hermanos. ¿Estamos claros? Si usted sabe, ¿verdad? A mí no me alegra mucho que no hayan preguntas, porque una de dos, o entendieron todo, brother, O no hemos entendido nada. o no entendieron nada. ¿Para qué le voy a preguntar si no entendió nada? Espero que sí, mis queridos hermanos, espero que sí. Entonces, busque, y con eso terminamos, 2 de Timoteo, al menos este pedacito, 2 de Timoteo 1:10.
segundo carta del apóstol San Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 1:10. Amén. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vamos a leer desde el 9, por favor. Ponga atención a ese versículo, que eso es poderoso. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino Oiga esto, sino- como el llamamiento era santo, no podía llamarnos en nuestra calidad de impíos, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí. Ok. quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿No? ¿Qué hizo primero? ¿Quitó qué? La muerte. La muerte. La muerte, el imperio de la muerte, ¿en manos de quién estaba, hermano? De Satanás. Y entonces, para poderlo quitar de en medio, tuvo que arrebatársela a Satanás. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Se lo quitó de en medio. Por eso es que ya no le tenga miedo a la muerte, hermano. Porque está en las manos de Dios. El día que Dios nos llame, no se preocupe, ay, mis hijos. Dios está con sus hijos. ¿Ah? No desee la muerte tampoco. No, usted tiene que amar la vida porque Dios nos ha dado la vida. Es un bien que nos ha dado Dios. Usted tiene que cuidarla, usted tiene que amarla, vivirla y sacarle provecho a la vida. Pero el día que nos llame, bueno, todo el mundo podemos decir que no, ¿verdad? Me puedo ir más tarde, día de que llego la otra semana, ¿verdad? No podemos. Entonces, él tiene la muerte y la vida está en sus manos. Pero dice que, léalo de nuevo, por favor, y pongan mucha atención a esa lectura, por favor. Versículo 10. El 10. Pero que por ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así es que miren, a través del Evangelio, o sea, por la muerte de Cristo, por su poder, en el Evangelio nosotros traemos a luz dos cosas. ¿Qué traemos a luz? ¿Usted lo leyó? No vea ahí, no vea, usted lo leyó. El Evangelio, la palabra. No. La vida es a través del Evangelio. Nosotros traemos dos cosas. La vida Bien, y la inmortalidad. bien. La vida en Jesucristo La muerte y sacó la y la vida. la eternidad. Por el Evangelio. Es una vida eterna a través de Jesucristo. Y eso, mi hermano, ahora, óigame bien, está encerrado en sus labios. Eso es lo más tremendo. Aquí está. De aquí sale la vida hoy. Ya no sale de una cruz. Sale de aquí. Cuando yo decido hablar, hablo de la vida y hablo de la inmortalidad en Jesucristo. A eso se refería la Biblia cuando lo que ustedes aten va a quedar atado. Cuando usted no predica, está atando a la gente a la tierra y al infierno y a la muerte eterna. Cuando usted abre sus labios para predicar el Evangelio, habla de la vida y habla de la eternidad en Jesucristo. Y todo eso, por eso, Cristo murió. Y cuando dijo consumado es, Él cumplió todo y ya todo está listo. Y por eso es que el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. Para que eso quedara firme. Pero ¿cómo que pasa? Tenemos que enriquecer nuestra vida cristiana. Y la vida cristiana, mis queridos hermanos, no hay manera de enriquecerla sin la lectura de la Biblia, sin la oración, sin congregarse. No se puede. Si usted se reúne con otro grupo de cristianos y no hay Biblia, no hay oración, amados hermanos,
no hay llamado a ser mejores, sino solo hay comida. Al principio yo tenía problemas aquí, hermano, porque todas las reuniones cristianas eran dirigidas a la comida. ¿Ah? Quitemos el púlpito y pongamos una mesa, pues, porque todo, el culto, comida, bautizo, comida, tal cosa, comida, y de repente no hacían nada, comida. Y se hablaba del evangelio y comida, y a veces no se hablaba del evangelio y había comida entre los cristianos. Está bien en su caso porque no tiene que faltar la comida, ¿no? Pero entre los creyentes, ¿cómo es posible que le vamos a dar prioridad a la comida y no a la palabra? Me costó no vivirlo, sino que, pues, ¿cuántas veces hacíamos comida nosotros allá? Y allá se había necesidad, mire, brother. Ania Gloria, el tiempo que estuvo con nosotros allá, ella hacía una su sopa, ¿te acordás? Una sopa de pata. Y eran colas de niños, ustedes, ¿ah? Que llegaban a traer sopa. Allí se había por qué hacer comida. Pero usted tiene comida en su casa y le damos comida en la iglesia y todo alrededor de la comida, comida, por la convivencia. Yo entiendo. Pero no puede tener más prioridad que la palabra, porque a través de la predicación del evangelio viene la vida y viene la eternidad. No pierda de vista eso. Si no hay predicación, si no hay búsqueda de la salvación de los incrédulos, de los que no creen, usted está haciendo cualquier otra cosa, pero no le llame, por favor, evento cristiano, porque en el evento cristiano debe hablarse de salvación. Mire, cuando nosotros reportábamos allá en El Salvador a la iglesia central y los datos llegaban al pastor general, a él no le importaba cuánta gente llegaba. A él le valía él decía así: a mí me vale un sorbete cuánta gente llegó. Yo quiero que me informen cuántos se salvaron, cuántas almas se ganaron. Eso es el informe que a mí me interesa. Si no se salvó almas, si no llegaron incrédulos, eso no sirvió. Así decía. No, y no se resuelve mintiendo en el informe, ¿verdad? Sino trabajando en la búsqueda del impío. Ahora, ¿qué son? Preguntas, mis queridos hermanos. Ahora les quiero preguntar algo. Ya nos va a ponchar otra. No. Esta respuesta tiene que estar en su corazón. Y si alguien tiene dudas, pues este es un buen momento para resolver. ¿Habrá alguien aquí que tenga dudas de que al morir va a ir al cielo? Porque Cristo murió y su muerte sigue vigente. La entrada está abierta. La anotación en el libro de la vida todavía está a tiempo. ¿Habrá alguien aquí que tenga dudas? ¿Considerará a alguien aquí que necesita algo más que la muerte de Cristo? Yo le quiero decir, usted no necesita nada más que creer en eso. Mi Gloria, díganos Juan 3:16. ¿Cómo? Díganos Juan 3:16. ¿Cuántas qué? Juan 3:16. ¿Por qué? Porque de tal manera. Porque de tal manera, Sí. Juan, Sí, sí. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que no nos perdamos. El amor de Dios está ya vigente ahorita, ya está en total vigencia, está esperando con los brazos abiertos. Dice la Biblia que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. No cuando se porta bien, fíjese qué cosa, man. Cuando se muere un pecador. No, cuando un pecador se arrepiente. Fíjese que no dice la Biblia que allá en el cielo hay fiesta cuando un pecador se porta bien. Porque un pecador puede llegar a portarse bien, pero tiene una deuda pendiente en el cielo que no lo puede pagar con nada. Y por eso es que Cristo murió. Y por eso es que cuando un pecador se arrepiente hay salvación en él. Por eso es que es la oración que uno hace con el que llama así para que no siga a Cristo. Es muy importante que diga: me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si confesares con tu boca
que Jesús es confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que dice la Biblia, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En la boca. Amén. En la boca. Así es que, mis queridos hermanos, Cristo ya murió. Dígame. Quiere decir que los que rezábamos el credo en aquel tiempo también estábamos hablando de lo mismo. Estábamos hablando de lo mismo, definitivamente. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. Es que sí, eso es el credo. Nosotros tenemos nuestro propio credo, que es en un 95% lo mismo. Excepto cuando decimos creo en la Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Ahí sí ya empezamos a variamos un poquito. Ajá, el problema, la diferencia con nosotros y como habló del credo, ¿verdad? Y la Iglesia Católica es la adoración, nada más. Es la adoración. En la Iglesia Católica la adoración se desvía. Para nosotros la adoración solo es para Dios, a través de Jesucristo. El único intercesor. Medio del Espíritu Santo. Así. Entre Dios y él. Nada más, no necesitamos nada más. Los cristianos no necesitamos nada más. Pero era lo mismo. Lo único que repetir una oración a veces son palabras sin sentido, vanas. Sí, así es. Porque igual decíamos: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, te amo, desterrados, hijos de Eva, te superamos, etc. Igual decíamos un montón de cosas. Entonces, por eso es que la Biblia habla de confesar. Cuando usted confiesa lo que usted cree, lo que tiene por dentro. Por eso es que dice la Biblia: con el corazón se cree para justicia. Porque así es. Pero con la boca usted se confiesa para salvación. ¿Estamos seguros todos de nuestra salvación, mis queridos hermanos? Amén. Aleluya. Aleluya. Espero en el Señor que ustedes se conviertan en multiplicadoras de salvación. Abren sus labios, hermanos. No se queden callados. Cuando lo consideren conveniente y cuando no lo consideren conveniente. De repente se quedan solos con alguien. En lugar de ponerse a hablar de todo esto, hablen de Dios. Mire, ocupen todos estos disparos y todo esto que pasa. Que la gente se muere así de repente. Pues ahí te hablaba una señora que acababa de salir del trabajo. Ahí estaba trabajando y llegó su hora y se fue. Y entró el muchacho y bla, 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 bla. Pudo haber estado allí. Muchos estaban allí, pero 20 y pico tuvieron el destino, pues, que una bala los alcanzara. Y oyó la historia de la pareja que él era americano y ella latina, entró al banco de ella y recibió un disparo y él la estaba esperando afuera, él no le tocó. Pero qué cosas él está contando, y en el momento de la agonía empezó a filmar todo lo que él vio allí. Pero sí, pues, bien tremendo, o sea, no estaba preparado, ¿sabes? La vida se nos puede escapar así. Y cualquiera diría: ay, de aquí que me muera. Y no luego otra vez dejaron a un niño pues, en un carro en Miami. Lo dejaron, no sé si 20 minutos o algo así. Y el niño se murió. El que lo andaba del Baker, el que lo andaba en el vehículo, se bajó a todos los niños y se le quedó uno con los calores que hace en Miami. Y el niño murió. ¿Hay edad para morir? No. No, hay tiempo para morir. Pero tiempo de salvación es en el que nosotros vivimos. Bien, mis queridos hermanos, pregunto nada más, todos estamos seguros, ¿verdad? Amén. ¿Sabe? Uno de mis temores es tener una iglesia que cree salva sin ser. Que cree ser salva sin ser. Estar enseñándole a alguien que se considera salvo, pero no está convencido. No siente que sea. Y ya le gustó la predicación, ya le gustó la vida cristiana, sin ser salvo. Yo siento que esos que creen que salvo siempre salvo, pienso yo que no están en lo correcto. Pero yo considero eso, hermano. No, me refiero al que dice salvo siempre salvo y ya por eso va a ser lo que Ah, ok.
Yo creo en la eternidad de la salvación, pero, ¿qué es lo que pasa? Tiene que haber nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo me lleva a una vida diferente. El viejo hombre muere. Correcto. No, que ojalá muriera. O sea, Ahí está el ingrato esperando el momento, ¿verdad? Sí, así es. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. El regalo de la salvación, hermanos, es precioso. Se sirve gratis, pero esa mesa tuvo un precio altísimo, la vida de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, queremos en esta noche, Señor, agradecerte la vida que nos das, Señor, la misericordia que derramas en nosotros y esa gracia que nos envolvió, esa gracia que nos regaló esa salvación, esa gracia que nos da todo lo que necesitamos, aun cuando, Señor, no lo merecemos. Eres Dios bueno, santo, eterno, Señor. A ti, Señor, van todos nuestros sentimientos, nuestro amor, nuestra vida. Quisiéramos prometerte que de aquí en adelante no vamos a pecar, pero eso no te lo podemos prometer, sino que lo que queremos decirte, Señor, es que nos vamos a caminar agarrados de la mano contigo. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestros errores, Señor. Sé que tú entiendes lo que nosotros somos, pero esa no es una excusa. Yo lo sé que no es una excusa, Padre, pero es un aliciente, Señor, porque perfectos no somos. Gracias, Padre bendito, por la palabra que nos has compartido. Gracias por el aporte de todos los hermanos. Yo te suplico, Padre, que en cada uno de ellos pongas el deseo de aprender más, el deseo de leer la Biblia, el deseo de crecer, Señor, en el conocimiento, no solamente para entender mejor, sino que para trasladar ese conocimiento a otros, Señor. El amor que tú nos das, nosotros tenemos que multiplicarlo, Señor. Gracias, Padre. Oramos, Señor, por la situación de este país, Padre. Oramos por ese corazón, por esos corazones que están llenos de odio, Señor. Oramos porque cada corazón lleno de odio lo que dispara es muerte, Señor. Gracias, Dios, porque de alguna manera así estábamos nosotros y tú nos salvaste y nos diste ese perdón y esa vida, Señor, y nos manifestaste la eternidad a través de Jesucristo. Gracias, Dios, oramos por la familia de las víctimas, Señor, pon paz en su corazón, pero permite, Señor, que a través de tu Santo Espíritu que puedan conocer a ti, Señor. En este evento tan triste, Señor, ellos puedan conocerte a ti. Oro también por cada familia aquí representada, Señor. Derrama de tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor, que podamos siempre cumplir con nuestros compromisos y que podamos salir adelante, Señor, y que podamos mostrarle a nuestros hijos, Señor, cómo tú ayudas a todos tus hijos. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Bendice este hogar, bendice esta familia, Señor, y bendice la familia de todos los que estamos acá. Gracias, Padre. En lo personal yo te doy las gracias, Dios, porque una vez más me manifiestas tu amor para con todos nosotros. Te amamos con todo nuestro corazón en Cristo Jesús, nuestro Salvador, hemos orado y todos decimos amén.